Hola, buenos días. Soy Nacho Rojas, director del área de hostelería y hotel del grupo de comunicación Peldaño, grupo editor de, entre otras publicaciones en 8 sectores distintos, Restauración News. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos al otro lado de vuestros ordenadores, móviles, tablets, lo que sea. Y bueno, pues hoy queremos tratar uno de los temas que más en boga están en estos momentos, ¿no? Está claro que con la pandemia, no lo digamos más, ha supuesto un cambio radical en nuestras vidas, en nuestros negocios. Y una de las líneas de negocio que se han visto más fortalecidas, pues evidentemente ha sido el delivery y el takeaway. Bueno, yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo en que es una línea que ha llegado para quedarse. Pero ya no solo eso, hoy queremos tratar un poco sobre qué da de sí todo esto, ¿no? ¿Qué complejidad tiene? Empiezan a entrar nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades. ¿Es sencillo de gestionar todo esto? ¿Todo esto es para cualquier tipología de negocio? Bueno, no quiero enrollarme mucho más, quiero ir dando paso a los expertos que nos ayudarán a arrojar luz a estas y otras cuestiones que seguro que van a ir surgiendo. Y para ello, pues hoy nos acompañan Guillermo Fuente, cofundador de Aloha Poké. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, nada, por invitarme y por seguir realizando este tipo de eventos, aunque sea de manera online, se agradece mucho, la verdad. Mil gracias a ti, Guillermo, mil gracias por participar, estar con nosotros. Tenemos también a Francesc Ros, cofundador de Pizzerías Carlos. Francesc, buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días, Nacho. Muchas gracias por la invitación a este debate tan interesante. Para nada, gracias a vosotros, Francesc. Nos acompaña también Sergio Sona, General Manager en Delivery Iberia. Sergio, ¿cómo estás? Todo muy bien, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también a José Isasa, director de las Relaciones Institucionales del Tenedor. José, ¿qué tal estás? Buenos días. Bien, gracias por habernos invitado y de nuevo por este tipo de eventos en los que poder compartir entre todos. Y por último, Marta Gómez, responsable de soluciones digitales de Macro. Marta, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Pues lo mismo que mis compañeros aquí, encantada de participar. Encantados nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y venga, vamos rompiendo el hielo y hacemos una primera ronda, yo creo que rápida. Hemos dicho que estamos de acuerdo en que el delivery parece que ha llegado para quedarse y creemos todos que seguirá creciendo. Por el contrario, puede que entre en una época valle de estabilización. Y os pregunto a los operadores, ¿habéis notado además algún tipo de cambio en el comportamiento del cliente? Por ejemplo, Guillermo, ¿te lanzas tú? Bueno, sí, claro. Nosotros desde un principio vendemos mucho online y hacíamos algo de takeaway. Lo que sí que hemos visto sobre todo es cambio en esa
formato, ¿no? Hemos visto que quizás ciudades más pequeñas, Barcelona y Madrid también, pero siempre estaban un poco más adelantados, o el consumidor es un poco más joven o más, pues no sé, atrevido o abierto a este tipo de formatos de consumo, pero en ciudades más pequeñas en las que casi todo nuestro cliente consumía en el local y un poquito de delivery, hemos visto cómo, sobre todo pues a raíz de la pandemia, de las restricciones, evidentemente casi de manera forzada, pues hemos visto crecer el modelo de takeaway una barbaridad. Y bueno, digo de manera forzada, pero no, al final la gente pues te sigue teniendo ganas de salir a consumir, de consumir fuera, oye, pues sí, hemos aprendido mucho a cocinar durante el confinamiento, pero no siempre tenemos tiempo o no siempre nos apetece. Y la verdad es que lo que hemos visto pues es esa evolución y aumento de las ventas de este formato, sobre todo de takeaway, el delivery también, pero ya teníamos un buen volumen antes de esto y tampoco ha sido una subida espectacular. Y lo que sí que hemos visto es que ahora que se han vuelto a abrir y se han ido abriendo pues cada ciudad a su ritmo y demás, las restricciones, como que se mantiene bastante por encima de los niveles anteriores, ¿no? Seguimos teniendo mucho takeaway y también sigue viniendo la gente a la sala y sobre todo, bueno, también delivery. Siempre hemos sido muy, muy fuertes en delivery y bueno, yo creo que no todo esto ha sido malo, sino que la verdad es que ha invitado al consumidor a consumir de otra manera, le ha abierto un poco la mente en este sentido y creo que es algo está demostrado porque ya lo estamos viendo que se va a quedar. Gracias, Guillermo. Francesc, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo considero que los hábitos, como tú muy bien has comentado, han venido para quedarse. Se va a mantener. Mi predicción es que el consumidor se ha dado cuenta de que puede comer también perfectamente en su casa, que existe una alternativa que antiguamente, pues hombre, los que somos especialistas en delivery y los que hemos vivido toda la vida del delivery ya lo sabíamos, pero bueno, ahora gran parte de la población, por la situación que hemos pasado, se ha dado cuenta de que se puede consumir en domicilio prácticamente con la misma calidad que se puede consumir en los locales. Evidentemente no todo tipo de comidas, pero sí la gran mayoría de platos que nosotros podemos preparar, y es un hábito que ha venido para quedarse, ¿no? Ha incrementado muchísimo la venta de todo lo que es el delivery y yo no creo que nos veamos afectados por ello. O sea, se va a mantener bastante ese incremento. Son hábitos que se van a quedar. Gracias, Francesc. Y en la parte, digamos, las tecnológicas, ¿no? Por decirlo así, la misma pregunta. Esto tiene mayor recorrido, pero a vosotros os añadiría además, ¿habéis detectado un cambio de mentalidad en la parte del hostelero, del restaurador? Marta, empezamos contigo. Sí, bueno, yo creo que realmente el hostelero, bueno, dependiendo del tipo de hostelería de la que hablemos, ¿no? No es lo mismo la hostelería organizada que puede tener una manera, ¿no? de enfrentarse al takeaway y el delivery, pues más organizada, mucho más experta, pero ha sido el hostelero independiente el que igual tenía cierto miedo, ¿no? Al principio de poner en marcha este tipo de servicio, y ha sido gracias a la pandemia que ha descubierto que esto puede ser pues bueno, un nuevo canal de venta, ¿no? Que le permita, en primer lugar, sobrevivir en aquellas zonas, ¿no? de España donde las restricciones han sido mucho más fuertes, y ahora mismo que las restricciones están cada vez descendiendo más, ¿no? O siendo más ligeras, creo que se están dando cuenta que ese canal sigue ahí y que si lo siguen potenciando puede ser una manera de ver crecer su negocio. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Sí, en una línea muy parecida. O sea, el primer punto con el que no estoy tan de acuerdo es, quizás se plantea mucho como que el delivery ha venido ahora. El delivery lleva muchos años aquí, pero como dice Marta, hay unos sectores que estaban más preparados para ello. Venimos de 7 años de crecimientos muy fuertes en el sector en cuanto a volumen de negocio. Lo que ha sucedido durante estas circunstancias de pandemia es que mucha gente que no estaba preparada o que no contaba con el delivery como parte de su negocio ha visto la necesidad de tomar parte de él y ha tenido que averiguar cómo funciona y cómo meterse en este negocio. Entonces, desde luego tengo mucha curiosidad por ver cómo este pequeño restaurador independiente, que quizás no tenía esto en mente hace un año y medio, va a afrontarlo a posteriori. Desde luego ha tenido un proceso de aprendizaje muy grande y confiamos en que la mayoría de los restauradores van a saber que, si bien puede no ser la línea principal de su negocio, es un complemento muy interesante
para dar un mayor servicio al cliente y para aumentar su facturación. Vale, gracias, Sergio. Y José, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que la clave efectivamente la estaba comentando ahora Sergio, ¿no? El punto es decir, estábamos todos acostumbrados a la restauración organizada, a las grandes cadenas, con productos muy particulares que ya venían produciendo toda esa... o sea, que tenían esa fuerte posición en el mercado del delivery y que efectivamente ahora estamos hablando de una presencia de otro tipo de restauradores que durante este tiempo se han dedicado a... tirarse a la piscina, ¿no? Quizás eso podría estar en el horizonte, pero se han visto abocados a ello. Ahora efectivamente queda el momento de ver cómo son capaces de reconducir, de mantener ese negocio cuando la normalidad vuelva, cuando su negocio habitual esté al 100%, que ahora mismo no está, cuando no dependan de esos recursos que están ahora mismo a caballo entre una línea y otra, y que todo esto siga teniendo sentido. Lo que sí ha demostrado este año es que contamos con una restauración tremendamente resiliente, capaz de adaptarse a cualquiera de los cambios que se han venido produciendo. Hemos visto cómo han ido adaptando sus equipos y han ido incorporando novedades a su forma de actuar. Y esta sin duda es una muestra más, ¿no? Cómo van a ser capaces de cambiar. Obviamente sabemos y nosotros del Tenedor somos conscientes de que seguirá siendo para muchos de ellos el canal presencial el principal, pero que hay una gran oportunidad en tener una visión de negocio clara en el delivery y en el takeaway para reforzar y aumentar las posibilidades de sus negocios. Introducís un tema muy interesante, ¿no? Puede que haya dos velocidades, marcas que están acostumbradas, como podrían ser seguramente Aloha Poké y Pizzerías Carlos, en su ADN llevan ya desde su nacimiento el tema del delivery. Y después están todos aquellos que tienen que ir reaccionando, como muy bien decíais. Haría esa división, por ejemplo, Guillermo y Francesc. Esta operativa es muy complicada y con todas estas nuevas ofertas de agregadores, de venta directa, intermediaria, etcétera, que van llegando, ¿se complica mucho la operativa del delivery? Por ejemplo, Guillermo. No, de hecho, todo lo contrario, se simplifica. Bueno, luego entro en detalle, pero nosotros nacimos en 2017 y ya desde el primer día planteamos estar en todos los agregadores disponibles, los principales, evidentemente, y ya entonces estábamos con Uber, con Deliveroo, con Glovo, con Just Eat, etc. Y bueno, sí que es verdad que algunas de ellas estaban empezando entonces, pero otras como Just Eat pues sí llevaban unos años más. Quizás no era habitual en restaurantes pues menos tradicionales de delivery, como puede ser pizza, hamburguesa y pues yo qué sé, chino de toda la vida, que era lo que veíamos antes en 2017, sobre todo en delivery, y nosotros, pues oye, siendo un restaurante de comida saludable, pues nos metimos a ello porque entendíamos que teníamos que dar esas opciones al cliente. Pero como decías, yo no creo que sea complicado, o sea, lleva estando así ya pues 4 años, lleva siendo así durante 4 años y lo que han hecho es salir pues nuevas tecnologías en las que pues, te agregan todas estas aplicaciones de reparto en un mismo dispositivo para no tener que estar con 4 tablets, 4 impresoras, duplicidad de tickets, perder uno por ahí y al final pues inducen en errores, ¿no? Inducen en una operativa más lenta, en una operativa más caótica y todo eso lo que hay es simplificándose y se ha ido pues generando este tipo de tecnologías nuevas que ayudan en la operativa para simplificarlo todo lo máximo posible y al final pues ayudarte a ser más rápido, más eficiente y bueno, pues sobre todo también ahorrar tiempo y espacio, atender mejor al cliente al final. Francesc, ¿estás de acuerdo? ¿Se facilita cada vez más los procesos y vamos quizá a una profesionalización de todo esto? Pues Nacho, yo tengo que decir todo lo contrario a lo que ha dicho Guillermo. O sea, a nosotros lamentablemente... Buenísimo, para un debate es buenísimo esto. Venga. Lamentablemente a nosotros nos ha complicado muchísimo la operativa del día a día, pero cuando me refiero a muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos teníamos un muy buen volumen de delivery, tenemos nuestro software, tenemos toda nuestra infraestructura, nuestras cocinas adaptadas a nuestros procesos, con un poquito más de historia. Entonces, cuando aparecen los agregadores, que evidentemente nosotros hemos apostado por tener esa alternativa, que el cliente también pudiera
pudiera llegar a nosotros a través de las diferentes plataformas, lo que ha hecho ha sido alborotarnos. O sea, nuestro día a día, nuestra operativa cuando afrontas la noche, todos, absolutamente todos los hosteleros sabemos que tenemos que servir en un espacio muy corto de tiempo un producto en muy buenas condiciones, porque hay muchísima competencia y nos exigimos todos muchísimo. Y el hecho de que haya podido entrar cualquier otro software dentro de nuestras cocinas, a nosotros personalmente lo que ha hecho ha sido alterarnos, ¿no? Y todavía a día de hoy no hemos conseguir un matrimonio perfecto entre esa entrada de pedidos nueva con nuestro software, ¿no? Estamos todavía terminando las integraciones, terminando de adaptar para que funcione todo rodado. Es todo lo contrario que le ha pasado a Guillermo, qué curioso. Claro, nosotros entramos con por así decirlo, los equipos informáticos de cada aplicación de reparto. Vosotros partíais de coger y tratar de integrarlos en vuestro propio software. Lo que ha nacido a raíz de todo esto, pues es digamos, un paso más allá u ofrecer pues en masa lo que vosotros tenéis como software propio interno desarrollado por vosotros. Ahora hay otras aplicaciones que te ofrecen esto. Ahora bien, evidentemente tienen mucho recorrido que hacer, acaban de empezar y tienen muchísimos errores, muchísimas funciones que nos gustaría tener y que no tenemos o que no nos las ofrecen. Y bueno, pues yo entiendo que poco a poco irán haciendo caso de sus consumidores, que somos nosotros los restaurantes, para poder ir mejorando pues todas esas funciones que nos deberían o exigimos o creemos que nos deberían dar. Antes tenía otra pregunta que para las tecnológicas, por así denominar, ¿no? La parte de las tecnológicas, que era si es sencillo meterse en el mundo delivery para restaurantes que no estuvieran antes metidos, ¿no? Pero si queréis, a raíz de lo que estaba comentando Guillermo y Francesc, por ejemplo, Sergio, si quieres comentar algo. Marta, que te veo todo por ahí también a sentir. Sí, es que participar porque nos hemos sentido directamente interpelados. Sí, al final lo que dice Francesc tiene mucha razón. Veníamos de un modelo tradicional donde, como explicaba luego Guille, cada operador o cada agregador de pedidos de delivery instalaba un hardware propio y esto dificulta mucho la operativa del restaurante. Y al final un restaurante tiene unos procesos montados, bien sea para delivery, como en el caso de Pizzerías Carlos, o bien fuera solo para la atención en restaurante, y al final resulta que te encuentras con muchos dispositivos de hardware que tienes que gestionar, que son funciones nuevas que tienen que cumplir tus empleados, que tienes que procesar manualmente, con el riesgo, como decía Guillermo, de que pueda haber errores, este tipo de situaciones. Entonces, ahí había una necesidad muy clara de encontrar una solución que mejorara la operativa de los restaurantes cuando tienen operaciones de delivery, ¿no? Y este fue el nacimiento de DeliveryEct. O sea, por eso estamos aquí, para solucionar todo este tipo de problemas. Al final hemos puesto una solución a todo esto que venían hasta este punto de dolor que tenían los restaurantes, consiguiendo que todo fluya ahora de manera automática, ¿no? Que no haya más trabajo manual en el proceso de pedidos de delivery, que no haya una desatención al personal o a los clientes por parte del personal en el local, porque todo va automático desde las aplicaciones directamente a la cocina de los restaurantes, ¿no? Al final, bueno, como decimos, venimos de varios años de crecimiento delivery, de proliferación de diferentes plataformas y de nuevos canales de entrada de pedidos, y era muy necesario encontrar una solución a todos estos problemas de gestión operativa que se encontraban. Evidentemente entiendo las dos posiciones porque en el caso de Francesc venían de algo que ya funcionaba de esta manera. En el caso de Guillermo han nacido ya con esto y han encontrado la solución sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, desde DeliveryEct para nosotros es muy importante sentirnos parte de estas nuevas soluciones tecnológicas de ayuda a una gestión eficiente de la operativa de delivery para los restaurantes. Y Marta, ¿querías decir algo también? Perdonar que me habían silenciado. Sí, bueno, yo quería decir que por el lado de macro de nuestros clientes, ¿no? Que nosotros tenemos el foco en hostelería independiente, digamos que entiendo ambas partes también, por lo que nos dicen nuestros clientes. Creemos que a la hora de enfrentarte a hacer takeaway y delivery es mucho más sencillo hacerlo a través de agregadores, ¿no? Porque al final ellos te ponen pues, la operativa, te ponen el sistema, te dan visibilidad, ¿no? Pero al final sí que llega un punto donde nosotros sí que nos sentimos responsables de ayudar
ayudar a ese hostelero a también enseñarle a que sea él mismo el que gestiona su propio sistema de takeaway y delivery, ¿no? Y esto tiene una razón principal, y es que creemos que para que el crecimiento sea realmente exponencial, para que el delivery y el takeaway se convierta en un canal de verdadero crecimiento, la mejor forma que tiene el hostelero independiente es gestionar él mismo ese propio canal, ¿no? Y entendemos, por eso digo, entiendo las dos partes. Creo que los agregadores tienen su razón de ser, por esa facilidad, por esa visibilidad, ¿no? Por esa primera fase de enseñanza, pero creo que dado que el takeaway y el delivery se van a quedar, creo que poco a poco lo que vamos a ir viendo es que los hosteleros independientes, aquellos que encuentren en este canal realmente una parte fuerte de su negocio, van a apostar por su propio sistema. José, este es tu terreno también, ¿no? Facilitar un poco la entrada a todo esto. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros desde el tenedor desde el primer minuto supimos y vimos que había agentes en el mercado haciendo un trabajo excelente en esta materia y por supuesto nos limitamos a estrictamente, en cuanto al negocio, a estrictamente ofrecer la operativa para la gestión en sala de los restaurantes, pero sí que estamos aquí para ayudarles en todo lo que podemos en lo que alrededor de ello, ¿no? Y entonces, efectivamente, comentábamos antes cuánto de fácil es abrir ese nuevo canal e introducirse en ello. Yo creo que tenían todos claro que era una miríada de información en la que tenían que bucear y con situaciones muy distintas. Entonces, lo que hemos intentado es ayudarles a hacer ese camino, hablando con distintos agentes, hablando con distintas compañías, viendo a ver de qué manera podemos también buscar una opción que les beneficie simplemente por ser clientes del tenedor, sin ningún tipo de objetivo comercial por nuestra parte, sino simplemente el hecho de que nuestro equipo que les atiende todos los días para temas relacionados con software que gestiona su sala y demás, tuvieran la información y fueran sus aliados en ayudarles a hacer ese paso, ¿no? Y eso es lo que hacemos hoy, abrirles las puertas a un par de compañías, 3 en este caso con las que estamos trabajando ya y que simplemente lo que hacemos es presentarles las oportunidades que hay fuera y ayudarles en ese camino en todo lo que podamos, incluso en cosas que no conocemos y que lo que hacemos es abrir las puertas a investigar por nuestra parte y ofrecerles el potencial que tenemos desde la casa. Hay más vida más allá de los agregadores, ¿no? Hay fórmulas para... Bueno, quizás la acción de los agregadores, ellos están haciendo un trabajo excelente y de hecho comercialmente les están dando la información. Es verdad que para algunos de nuestros restaurantes no era la situación ideal y lo que veíamos era que les faltaba información de a dónde recurrir para entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás ese proceso de investigación y de profundización en detalles lo hemos hecho por ellos y les ayudamos a ofrecerles esa información en una conversación con nuestro equipo, que es con quienes hablan cada día y en quienes confían cada día, porque son quienes les solucionamos temas de su operativa diaria en el restaurante. ¿Creéis que habrá un antes y un después en la relación entre agregadores y operadores o restauradores? Y puede que esté habiendo un efecto rebote de que a lo mejor los agregadores empiezan a tener una posición de demasiado peso dentro de la demanda. Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, es que están en una posición de poder. Al final, sobre todo durante todo este año, muchos de restauradores han querido lanzarse al mercado del delivery, ¿no? Y claro, para quien no tenía nada creado y quería meterse de cero, pues vamos, todos estos agregadores se vieron con una avalancha de peticiones de este tipo y evidentemente, pues yo no digo que se aprovechasen de ello, pero bueno, tenían todas las papeletas para poder hacerlo y bueno, ahí donde quizás otros grupos que ya veníamos y estábamos establecidos en este mercado, teníamos un buen volumen, muchos restaurantes, quizás pues tengamos algo de palanca de negociación, pero todos aquellos que han querido empezar de cero, pues se han visto bastante afectados negativamente para ello y sufriendo a nivel de rentabilidad justo en un momento en el que no era lo adecuado, ¿no?
Y bueno, igualmente con nosotros también están en una posición de poder. Nosotros no planteamos un modelo en el que vayamos a repartir por nuestra cuenta, no contratamos repartidores, no queremos llevar esa parte de la operativa y evidentemente pues tenemos que hacer uso de este tipo de plataformas. Y bueno, pues al final tienes que jugar un poco pues entre el volumen que generas, que les generas, la rentabilidad que te supone con las comisiones que te cobran y tratar de, oye, pues llegar a un punto medio en el que ambos ganemos, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo para aquellos más medianos o pequeños, pues es un mundo complicado y difícil de entrar porque las rentabilidades son muy justas, hay que estudiar muy bien todo lo que conlleva hacer delivery y no te puedes lanzar así por así, sobre todo con las comisiones que piden de entrada a día de hoy. Y Francesc, ¿cambiará la relación con los agregadores? ¿Hay que intentar desarrollar más el canal de venta directo? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo, Guillermo, de verdad que de verdad no es mi intención para nada llevarte la contraria, ¿no? Pero nosotros, yo considero que tenemos una situación completamente distinta a la que está viviendo Guillermo, ¿no? Nosotros hemos sido siempre profesionales del delivery, ya tenemos nuestra estructura, nuestra infraestructura, hemos tenido ya nuestros repartidores, nuestros medios de transporte. Tanto es así que cuando tomamos la decisión de incorporar a los 4 grandes agregadores que hay en España, nosotros solo los utilizamos como canal de entrada de pedidos, no para repartir. Nosotros nos seguimos repartiendo nosotros con nuestros repartidores todos los pedidos que nos entran a través de las 4 plataformas, ¿no? Eso lo que nos permite es tener que nuestra imagen siga estandarizada, que la formación que nosotros damos a nuestros repartidores pues siga siendo la misma, ¿no? Que no tengamos el repartidor que llega con multimarca, ¿no? Que te llega con la bolsa de la hamburguesa, la bolsa de la ensalada y además lleva la pizza de un operador y la pizza de otro, ¿no? Nosotros hemos intentado mantener ese procedimiento y la verdad es que lo hemos conseguido, ¿no? Teniendo también nuestra propia tecnología, tanto de página web como de app para hacer pedidos a domicilio, sí es verdad que se ha convertido en una parte importante de nuestra facturación, pero en ningún caso estamos o queremos que sea dominante, ¿no? No queremos que se convierta en algo necesario para sobrevivir, sí muy importante para que sea una parte muy importante, que sea una parte adicional, pero no que mantengan ellos el poder, porque eso lo que haría sería hacer debilitar nuestra empresa y no permitimos eso. No queremos esa situación. Vamos. Ese es un tema súper importante, Francesc. El dato del cliente, el repartir al cliente te permite mantener un poco más el control sobre tu propio consumidor, ¿no? Ese tema, Marta, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotros creemos que uno de los grandes riesgos que también tiene el hostelero a la hora de utilizar los agregadores es que pierde totalmente la conexión con su cliente final, ¿no? Al final, los datos de cliente que piden en esas aplicaciones de agregadores son del agregador. El restaurador no sabe quién le está pidiendo, qué le está pidiendo, ¿no? No conoce nada de su cliente. Y bueno, aparte de los problemas que eso puede ocasionar con la operativa diaria, ¿no? De, oye, me han pedido una cosa y justo se me ha terminado, no tengo manera de avisar al cliente, ¿no? Y de poder, no sé, pues reemplazarlo con otro plato y que al final de este problema pueda reforzar mi relación con él. Eso al final también lo que le está imposibilitando al hostelero es conocer a su cliente, poder fidelizarlo, poder hacer promociones especialmente para él, ¿no? Al final es una de las grandes desventajas que tiene el agregador. Eso sin entrar con lo que estaba comentando ahora Francesc del tema de los repartidores, ¿no? De que muchas veces el problema es de los riders, pero el cliente final con quien se enfada, entre comillas, si algo pasa mal, es con el restaurante, no con el rider ni con el agregador, ¿no? Al final la influencia negativa, ese sentimiento negativo, lo va a tener hacia el restaurante. Y eso es algo que el restaurador que tiene su restaurante en un agregador no puede controlar. Nosotros en este sentido, el sistema que ahora mismo estamos ofreciendo a los clientes de hostelería, que está enfocado 100% en hostelería independiente, es un sistema de pedidos que lo que le permite es justamente esto, ¿no? Es tener control de su propio sistema de pedidos, tener control de su base de datos de cliente, tener control de si quiere hacer takeaway, si quiere hacer envío a domicilio, cómo lo quiere hacer. Y un poco también al hilo, ¿no? De lo que comentaban ahora de
de ayudar al hostelero en este proceso, ¿no? Nosotros ahora mismo durante este año hemos puesto también en marcha un equipo de especialistas digitales. Contamos con más de 10 personas que se encargan de ayudar a los clientes en este proceso de transformación digital que bueno, sí, para una cadena organizada como puede ser Alojapoke ya es complicado, pues imaginaros para un restaurante chiquitito, ¿no? El restaurante de la esquina que quiere empezar a hacer entrega a domicilio y no tiene ni idea de por dónde empezar y al final no tiene ni tiempo, ni dinero, ni formación, ni recursos para hacerlo, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos detectado, que había muchísimo desconocimiento. Entonces, para ayudarles en esto es por lo que hemos puesto en marcha este equipo de especialistas. Después nosotros es que todos los productos digitales que lanzamos a mercado tienen siempre como centro el propio hostelero y su crecimiento y su beneficio. Nosotros solo queremos que sobrevivan y que crezcan. No tenemos ningún otro tipo de intencionalidad. José, el dato del cliente y cómo llegar a él, cómo fidelizarlo. Mi recomendación no puede ser más parecida a la de Marta, desde luego, pero porque está en la esencia nuestra. Nuestro sistema de reservas tradicional con el que veníamos ofreciendo, con el que los restaurantes llevan, más de 13.000 restaurantes en España llevan trabajando en España y 80.000 en el mundo. Llevan funcionando, centra toda la operativa en el control absoluto de la relación con el cliente por parte del restaurante. Y ahí sí que es imprescindible y para nosotros entendemos que quizás es la manera más adecuada para ellos para trabajar, para poder construir esa relación, para poder añadir una comunicación continua, para poder optimizar su propia operación, cosas tan tontas como el poder enviar un SMS recordando que tiene una reserva en un restaurante, les ha permitido ya hoy reducir el no-show en sala a un 2%, a un casi irrelevante 2%, con lo cual ese tipo de cosas que ya veníamos aplicando es la esencia de nuestra operación, con lo cual entendemos que debería ser a lo que aspiraran ellos también. Por contra, por supuesto, está esa oportunidad que suponen las plataformas, como hablábamos antes, de suponer una entrada de público que ayuda a que una marca gane relevancia. Pero esto es una decisión que tiene que tomar un hostelero y decidir cuál es el modelo al que quiere aspirar y cuál es su relación en el diseño de su canal, de un canal nuevo que, eso sí, lo que debe hacer es examinar a fondo todos los detalles. O sea, esto no es algo a lo que debe tirarse sin meditarlo, sino que lo que debe hacer es ver muy bien todos los detalles de esta nueva oportunidad o de este nuevo canal que está abriendo. Genial. Sergio, tu turno, dato del cliente y claro, el canal propio, genial, sobre todo por tema de rentabilidad, pero también lo que estaba diciendo ahora José, pierdes mucho poder de difusión a un gran público que sí tienen los agregadores. Sí, es un tema muy interesante porque al final el restaurador lo que tiene que tener claro es qué es lo que puede o lo que quiere hacer. Es decir, no es hacer de delivery por hacerlo y pruebo cualquier opción. Deberían estudiar a qué público quieren dirigirse, qué quieren conseguir, cuáles son sus márgenes para estudiar todas las opciones que hay disponibles en el mercado, ¿no? Al final, todas las soluciones son válidas. Es decir, desarrollar un canal propio tiene mucho valor, pero hay que entender si el restaurante tiene la capacidad de atraer a ese público, de conectar con su propio público para desarrollarlo. Es decir, si tiene la capacidad, si tiene los medios, esto conlleva también invertir. De hecho, de cara a crear un servicio propio, hay diferentes maneras. Y aquí tenemos dos buenos ejemplos. En Pizzería Carlos apuestan por un desarrollo completamente propio, donde lo han creado todos ellos desde cero. En el caso de Alojapoke, me consta que lo hacen a través de un servicio externalizado. Ellos tienen su propio servicio de delivery, pero lo externalizan 100% y además me consta que con buen éxito porque ellos son muy buenos, han tenido mucha capacidad de atraer a su cliente y de poner incentivos para que su cliente pudiera comprar allí. Entonces, lo que hay que hacer es entender bien qué es lo que queremos conseguir y cómo. Decir si el cliente o el dato del cliente debería pertenecer a la plataforma o debería pertenecer al restaurante, pues igual hay que poner en valor, como hacía José antes, el trabajo de las plataformas. Al final hay una inversión muy importante de muchísimo dinero en marketing para atraer a este cliente. Claro, es evidente que ellos considerarán que el cliente es suyo porque han hecho esto. ¿Deben compartir datos con el restaurante o no? Pues insisto, es un tema muy delicado. Pues, quizás en este caso a lo mejor es que el restaurante también debería aportar en esa parte de captación, en esa inversión de captación. O, como decía también antes Guillermo,
hay que negociarlo todo, hay que ver cuáles son los márgenes y dónde se mueve, ¿no? Pero insisto, aquí también quería poner en valor el trabajo que hacen las plataformas. Decía Marta, oye, problemas, pues si se me termina un plato y no puedo hablar con el cliente. Bueno, pues que las plataformas ponen a disposición para que tú desactives un plato si se ha terminado y no lo puedes servir. Otra cosa es que estés preparado para gestionarlo bien. Por eso digo, el restaurante tiene que entender si tiene medios para hacerlo bien. Porque al final decimos, también decía Marta, ¿con quién se enfada el cliente? Mi impresión es que se enfada con todos. O sea, se enfada con el restaurante porque es muy frustrante que tú hagas una compra y no recibas lo que quieres o no lo recibas en la calidad que esperas. Pero insisto, al final creo que sí que están más, en ese sentido, tienen más medios, están más profesionalizados sin duda las plataformas que el restaurante, que a veces falla en la gestión. Pues hay que estudiar muy bien qué es el delivery, cuál es el mercado, cuáles son las opciones disponibles y cada uno decidir en función de todo esto cuál es la estrategia adecuada para vender a domicilio. Uh-huh. Y en vuestro caso, por ejemplo, Guillermo, o sea, vosotros aspiráis a un equilibrio entre canales, ¿tenéis en planes fortalecer uno en detrimento del otro? ¿Cómo lo enfocaríais? Bien, bueno, nosotros tenemos nuestra propia página web, nuestra propia aplicación, pero el servicio de reparto lo externalizamos, como bien decía Sergio, y al contrario que en Pizzerías Carlos, pues que apuestan por un modelo 100% suyo. Nuestro modelo es completamente diferente y por eso también, pues, no las opiniones o las experiencias sí son diferentes, ¿no? Evidentemente nosotros, pues ya con una posición buena dentro del mercado, nos es fácil negociar unas buenas condiciones con los agregadores y por tanto no estamos tan presionados a ese nivel, como decía antes, de cualquier otro restaurante que quiera entrar ahora. En ese sentido, pues evidentemente tenemos mejores comisiones con unos que con otros y potenciamos más esos canales. Y luego, por otro lado, potenciar nuestra propia aplicación, nuestra propia página web, porque además controlamos pues, mucho más el dato cliente, ¿no? Como estábamos hablando justo ahora que estamos introduciéndolo en el debate, tener ese dato de cliente pues, a la hora de poder comunicarte con él, poder seguir generando impactos, crear una relación y sobre todo pues, crear una relación de fidelidad para nosotros es muy importante y por eso apostamos mucho pues, por nuestro propio canal y por eso pues, nos interesa también, oye, pues tener ese dato cliente que no nos dan los agregadores y crear esta relación de fidelidad que no es tan sencillo de hacer a través de un agregador en el que tú entras, no controlas el dato cliente y además el cliente se ve expuesto a otros 800, bueno, 4.000 restaurantes, ¿no? Entonces es complicado también, evidentemente, gestionar eso. Pero bueno, para mí son dos tipos de cliente. El que tiene claro que quiere a Alojapoke va directo a Alojapoke. O también puede que entre en esta página, en estos agregadores de reparto y nos busque, pero es menos habitual. Quizás va buscando la promoción o quizás no sabe qué quiere consumir, entra y a ver qué hay. Entonces, claro, ahí se impacta por 800 restaurantes, 800 banners, promociones, etcétera, pero es alguien que no está decidido. Y para quien está decidido, pues tiene nuestro canal propio. Uh-huh. Vosotros, Francés, entonces, entiendo que puede alguien pedir a través de un agregador, pero siempre repartís vosotros. ¿Tenéis también aplicación propia y demás? ¿Cómo enfocáis vosotros ese equilibrio? Pues mira, Nacho, nosotros llevábamos ya mucho tiempo debatiendo si agregadores sí, agregadores no. Durante, te podría decir que incluso hasta años, ¿no? Nosotros cuando estalla el mundo de los agregadores nos pilla, pues, como os he comentado antes, que nuestra actividad principal siempre ha sido el reparto a domicilio, ¿no? Más del 60% de nuestros ingresos vienen por el delivery, ¿no? Cuando aparecen los agregadores, pues bueno, nosotros nos atrevemos incluso a decir que, oye, que mira, que esto nosotros vamos a estudiarlo de cerca, vamos a tenerlos vigilados, controlados, vamos a ver cómo evoluciona, pero consideramos en ese momento que no era necesario que formaran parte de nuestro día a día, ¿no? Evidentemente evolucionan de una forma, o sea, meteórica, exponencial, y al final decidimos, oye, agregadores sí, ¿no? Pero nos encontramos con la situación de, oye, operativamente, ¿cómo encajamos que ahora mismo pues aparezcan, pues eso, ya sea 1, 2, 3, 4 tablets con sus impresoras, con su ruido, mientras los teléfonos suenan, o sea, ¿cómo encajamos que todo esto funcione para que al final al cliente no se vea afectado, ¿no? No lo conseguimos, evidentemente. El caos se apodera de nuestras cocinas cuando damos el paso de poner
de empezar a trabajar con los agregadores, problemas técnicos de la actualización de precios, problemas técnicos de la actualización de imágenes en la web de los agregadores, problemas para comunicarnos, para decir que sí o que no tenemos este producto, de que si tenemos un poquito de retraso por un incremento de ventas, que tampoco puedes avisar al cliente, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, como os he comentado antes, un poquito caótico, ya está bastante más controlado, hemos conseguido hacer la integración de 2, estamos a punto de hacer ya la integración a nuestro software de ese tercero, pero lo que sí teníamos claro desde el principio es que no íbamos a dejar que nuestro producto lo manejara nadie que no fuéramos nosotros, ¿no? Queríamos utilizar el agregador como canal de entrada porque considerábamos que la sociedad o que el momento del mercado era necesario hacerlo, pero nuestro producto lo tocábamos nosotros. Nunca dimos opción de que el repartidor fuera externo, no tuviera nuestra formación, nuestro uniforme, que lo podemos hacer mejor o peor, porque evidentemente pues también cometemos errores, ¿no? Pero si tenemos que llevar 10 pedidos, da igual el canal de venta por el que hayan entrado, lo repartimos nosotros. Eso lo teníamos claro desde un principio. Sí que es verdad que me gustaría añadir a la situación que nosotros hemos vivido todo el tema administrativo, ¿no? Estamos hablando aquí de oye, la operativa del día a día, la hora punta, el cómo funciona, ¿no? Al final te encuentras con una situación también de dices, bueno, este pedido que el cliente ha pagado, primero, ¿cómo lo paga? Segundo, ¿dónde va ese dinero? Tercero, ¿cuánto tardas en administrar tú en que ese dinero, el restaurador final, le llegue a su poder, la comisión que te la descuentan? O sea, hay otra parte detrás que no se ve, que nos ha alborotado también mucho en lo que es el tema administrativo. No ha sido fácil conciliar tampoco toda la parte administrativa de la forma de cobro, porque de pago está muy clara, el cliente termina pagando el primero, de la forma de cobro con la llegada administrativa tanto de la facturación como de todo eso. O sea, el software que nosotros hemos tenido que desarrollar para poder conciliar todo eso, por el volumen de locales que nosotros tenemos, tampoco ha sido algo sencillo. Insisto, o sea, esto nos ha pasado en el último año. Ahora ya, por suerte, ya todo está bastante más tranquilo y ya lo hemos cogido. Pero si a nosotros, que somos profesionales del delivery, que tenemos la infraestructura, que estábamos acostumbrados, nos ha costado tanto, al restaurador del barrio, yo considero que puede ser mucho más traumático de lo que nos ha pasado a nosotros. Jolines, vaya... claro, efectivamente, el restaurador independiente, ostras, se mete en un jardín con todo esto. Además, los agregadores, que sí, que me dan llegada, tal, canal propio, que es más rentable. Toda esta parte administrativa que nos comenta Francesc, ¿no? ¿No se mete en un jardín, Sergio, por ejemplo? Es disuasorio, puede ser disuasorio incluso, ¿no? Es posible, pero por eso digo que hay que estudiar bien todo. Es decir, a veces, y también es entendible, porque si no tienes conocimiento del mercado y de lo que quieres hacer, bueno, pues te lanzas a hacer lo que ves que otros 4.000, como decía Guillermo, están haciendo. Pero deberías estudiarlo bien y deberías prepararte bien para ello. Es decir, si pasas, un restaurante que pasa de tener un único canal de venta tradicional, que es, tengo mis pedidos y los tomo en la mesa y los paso a mi TPV, pasa a tener 5 canales de entrada de pedidos diferentes, tiene que estar preparado para gestionarlo. Y esto traerá algunas dificultades, es evidente, desde muchos ángulos. Por eso hay que estudiarlas y hay que prepararse para ello. En este caso, por ejemplo, también desde Deliverect intentamos poner soluciones. Todo lo que está en nuestra mano lo hacemos, ¿no? Al final, Francesc comentaba muchos problemas que les ha ocurrido. Por ejemplo, una de las peleas más frecuentes entre restaurantes y plataformas es ¿qué pasa cuando hay errores en un pedido y hay que compensar al cliente? Que obviamente tendrá derecho a ello, este tipo de cosas. Son peleas súper recurrentes. Según datos de las plataformas en Europa, más del 6% de los pedidos que se procesan contienen algún error derivado del ticado manual que obliga a compensar al cliente. ¿Quién asume esta compensación? Pues obviamente las plataformas van a defender que tiene que ser el restaurante, que es el que ha cometido el error, ¿no? Y tiene bastante sentido. Por eso ocurre que tener una herramienta como Deliverect te elimina estos problemas, porque esta parte ya no la tienes. Incluso más allá de minimizarlos, lo que nos cuentan muchos clientes de Deliverect es que al tener todos los reportes de ventas de todas las plataformas con las que trabajen unificados en un único panel, le permite controlar cuáles son esos pedidos sobre los que hay incidencias y que tienen que gestionar o pedir explicaciones a
a las plataformas que de otra manera no tendrían acceso. Al final lo que nos decían las experiencias, bueno, pues al final de mes me llega mi factura, resulta que me han restado X ingresos por incidencias diversas, pero claro, ¿qué medios tengo yo ahora para ponerme a investigar qué ha ocurrido en cada uno de estos pedidos? Bueno, pues desde ese punto de vista también Delivery les va a ayudar a tener todo organizado y controlado en un único panel de manera automatizada. Es un valor importante. Esto que, claro, al final hablamos de un mercado que todavía no está maduro, por eso estamos poniendo sobre la mesa muchos diferentes problemas que se pueden enfrentar. Pero, por suerte, también desde el punto de vista de las empresas tecnológicas, estamos aquí para aprender de lo que estamos viendo, que está sucediendo en el mercado y trabajar con todos los actores implicados, aprendiendo de los restaurantes, qué necesidades tienes, aprendiendo con las plataformas, qué información pueden proporcionar para hacer que todo este flujo sea mucho más fácil y encontrar soluciones para que la operativa de delivery sea más fluida y más ligera para todas las partes. Claro, facilitar un poco la vida al hostelero, ¿no? Antes cuando decía lo de si el restaurante independiente se mete en este mundo, si se está metiendo en un jardín, veía a José que hacía así, no. ¿Qué me dices? No, todo lo contrario, que efectivamente Claro. Es un jardín. O sea, efectivamente es un jardín, pero es un jardín igual que es un jardín levantar la persiana de un restaurante todas las mañanas, igual que es un jardín, muchas cosas que son parte de este negocio. Pero es un jardín que requiere aprender, que requiere profundizar en el negocio y requiere de entender muy bien cómo funcionan las cosas. Tenemos aquí a dos representantes excelentes de un servicio de delivery o de takeaway con un producto adaptado para el delivery y takeaway. Estamos hablando de restaurantes ahora, por otro lado, que sabemos todos de casos, de ejemplos de restaurantes que han decidido meterse en esto en el mes de abril del año pasado porque, bueno, pues era la única salida, porque había una cocina sin operación, porque había un equipo al que a lo mejor se le podía dar salida en tenerles ocupados de alguna manera y la carta que se estaba sirviendo en el restaurante no se puede llevar a domicilio de cualquier manera. Ese es un detalle que se nos está escapando también, porque hemos hablado de el repartidor, hemos hablado de la operativa en la sala de la llegada de los tickets, de 1000 cosas, pero hay algo tan esencial como la propia carta que es importante, con lo cual, o sea, son muchos los detalles y efectivamente requieren de un análisis profundo de todo, pero afortunadamente lo que sí tenemos es y somos conscientes de que tenemos una hostelería muy acostumbrada a aprender, muy acostumbrada a adaptarse a la situación, muy acostumbrada a ir cambiando y a ofrecer al cliente lo que necesita. Al principio yo creo que ha sido Francesc que empezaba diciendo que él preveía que esto se iba a quedar a futuro y que seguiríamos teniendo ese mayor incremento, esa mayor situación del delivery a domicilio y tal de la que teníamos antes y seguramente es así porque hay mucho restaurante distinto que está ofreciendo una restauración muy distinta a domicilio y que el cliente se ha habituado a ello. Vamos a tener, y confiamos desde el tenedor en que esa posición que la sala no va a perder relevancia, ¿no? Pero hay una oportunidad para aquellos que sepan entender cómo adaptar su negocio y cómo beneficiarse de las distintas oportunidades que unas requerirán unas cosas, otras unas tendrán sus pros y otras sus contras, para poder incrementar aún más su negocio y poder beneficiarse de ello. Marta, ¿jardín, no jardín? ¿Demasiadas cosas a tener en cuenta? ¿Cómo lo veis? Yo creo que jardín, pero jardín seguro, pero como todo, coincido con mi compañero, como todo, ¿no? Lo que supone ser emprendedor y abrir tu propio negocio. Sí que es verdad que creo que la diferencia, ¿no?, del tema del takeaway y el delivery es que ha sido de repente una necesidad, no ha sido algo que el hostelero ha podido tener una transición, ¿no?, más natural hacia ello, sino que lo han visto como algo que necesitaban para hacer sobrevivir su negocio y eso les ha impulsado a hacerlo pues de una manera rápida y seguramente no con toda la formación, ¿no?, o asesoramiento que necesitaban. Y bueno, nosotros es que estamos convencidos de que al final ese asesoramiento al hostelero independiente es necesario porque la mayoría de ellos, insisto, no tienen tiempo, no hay recursos, no tienen formación, no tienen ese momento de voy a ver mi mercado.
si les hablas de target group, seguramente no sepan, ¿no?, qué significa esa palabra. Y a la hora de gestionar, realmente, bueno, pues la mayoría de la hostelería independiente en España sabemos que bueno, gestionan a nivel, ¿no?, de cómo ven el flujo de la caja, pero que aún esa gestión profesionalizada es una asignatura pendiente que ahora, bueno, pues también ha habido mucha presión, ¿no?, para mejorarla. Entonces, yo creo que el jardín está ahí, pero que para eso ahora hay muchos actores en el mercado, ¿no? Y aquí es donde yo incluyo a Macro, ¿no?, lo que estamos intentando hacer nosotros de acompañamiento para que esta transición, para que este nuevo modelo de negocio les sea lo más rentable posible y les ayude a crecer, ¿no? Al final, ahora con la pandemia, pues bueno, tenemos una cantidad de establecimientos de hostelería independiente que han cerrado, una cantidad increíble, y ahora el objetivo es que no cierren ni uno más y que los que se quedan salgan más fuertes. Entonces, bueno, yo creo que con el asesoramiento, ¿no?, y con el aprendiz, sobre todo con las ganas de aprender, porque yo no creo que el hostelero pues independiente de toda la vida tenga esa facilidad para aprender de la que hablábamos ahora. Creo que lo que tiene es ganas de sobrevivir, y creo que lo que tienen es pasión por seguir adelante, que es diferente. Entonces, si nosotros le ayudamos a aprender y le damos las herramientas que necesitan y la formación que necesitan, ahí sí que creo que ese jardín lo podemos aminorar y realmente podemos hacer que sigan adelante. Bueno, yo creo que vamos comentando todos que una de las principales fricciones que tiene el delivery y demás es la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, sobre todo cuando es con agregadores. Pregunta incómoda, aunque intuyo que me vais a decir, ¿los agregadores tienen comisiones demasiado altas? Y segundo, ¿veis factible? Porque el otro día en una de las charlas que teníamos en Food Service Talks, lo comentaban también entre Hugo y Sergio Rivas, ¿no? ¿Es factible cobrar al cliente el servicio de delivery o no? ¿Cómo lo veis, Francesc, por ejemplo? Lánzate. Pues mira, lamentablemente estoy de acuerdo contigo, aunque las comisiones que tienen los agregadores son demasiado altas, sobre todo cuando en nuestra estructura, pues hombre, nosotros no consideramos que al ser una marca pues todavía no con un posicionamiento a nivel nacional, tenemos que competir con los grandes monstruos que llevan muchísimos años a nivel precio, ¿no? Entonces entra el agregador, llega el agregador a tu vida y te viene con unas comisiones, ¿no? Y encima continúas haciendo tú el reparto, ¿no? Esa era la siguiente parte del enfoque, ¿no? Y ahora ¿cómo lo hacemos, ¿no? Pues hombre, nosotros lamentablemente hemos tenido que repercutir eso al cliente final, ¿no? Nosotros no cobramos directamente un servicio de delivery, un feed de delivery al cliente, porque consideramos que lo tenemos que absorber nosotros, pero sí que manteniendo el precio como lo hemos mantenido, lo que hemos quitado son las promociones, ¿no? O sea, nuestro sector está muy acostumbrado, pues oye, llévate 2 pizzas por tanto, ¿no? Pues oye, al final eso no hemos podido mantenerlo, ¿no? Sí que es verdad que no hemos subido precios, mantenemos los mismos precios que si tú coges nuestra página web o nuestra app y llamas, pero lo que no te encuentras son promociones dentro de los agregadores, ¿no? Entonces, eso repercute que si realmente quieres algo más que un producto concreto, sí te salga más caro. Pero si no, no había forma de hacerlo rentable. Es la forma en la que nosotros hemos conseguido, porque considerábamos que siendo profesionales del delivery no podíamos cobrarle al cliente ese fee de delivery. Simplemente, básicamente, esa es la decisión que nosotros tomamos. Guillermo, ¿vosotros cómo lo enfocáis? ¿Cómo lo ves? Nosotros trabajamos de una manera diferente. Al final usamos el servicio completo de los agregadores, ¿no? Sí que tiene unas comisiones demasiado altas. También es verdad que con el paso del tiempo hemos podido negociar unas condiciones bastante mejores, nada que ver con las que teníamos hace 4 años. Y evidentemente, ya lo he dicho antes, para quien se meta ahora con las comisiones que tienen actualmente, pues debe estudiar muy bien si es rentable o no y tener en cuenta cómo es su producto, cómo va a viajar, pues al final si le compensa o no, básicamente. Para nosotros, pues nuestro producto viaja muy bien, tenemos un buen margen sobre el mismo y podemos hacer frente a dichas comisiones y nos compensa muchísimo trabajar con las aplicaciones de reparto. ¿Y ves futuro a cobrar un pequeño incremento al delivery? Creo que ese tema es complicado. Creo que los agregadores han, por así decirlo, mal educado al cliente. Al final llevan años
cobrando al cliente 1 euro, 1,50 €, 1,90 € por envío y no es real. O sea, el cliente se piensa, o creo que le han maleducado en ese sentido, que eso es lo que cuesta un reparto a domicilio y está muy lejos de la realidad del coste que tiene. De hecho, de los 4 principales agregadores de reparto, solo hay uno que sea rentable en España a día de hoy. Y es por algo, es por políticas de ese tipo. Y no es porque nos cobre una comisión, o sea, con la comisión que nos cobra debería ser rentable, entendemos, pero claro, con tanta promoción, tanto reparto a 1 euro, pues evidentemente no van a ser rentables nunca. Y ahora nos encontramos con que queremos rentabilizar esos modelos de negocio, o ellos quieren rentabilizar esos modelos de negocio, evidentemente, y claro, llevan 4 años cobrándole 1,90 € al cliente por repartir. Y ahora empiezan a meter pequeños de, bueno, tasa de servicio, tasa de reparto y comisión para el repartidor. Y te desglosan el reparto en 3, le intenta meter 1 euro, 1,5 € más al cliente y el cliente vemos que trata de comparar quién le cobra menos por el envío dentro de los agregadores y se va al que menos le cobra. Y bueno, oye, ahora pues veremos ese tipo de comportamientos, pero el cliente poco a poco hay que educarle y enseñarle que no podemos estar cobrando esas tarifas por ese servicio porque no vale eso. Está por debajo del coste del mercado. Es que como clientes consumidores somos la leche, Guillermo, te lo digo yo. Claro, cuando tienes las dos visiones, cuando conoces las dos partes del negocio, pues evidentemente sabes lo que hay, entiendes y empatizas y lo comprendes. Pero el cliente que solo quiere consumir pues algo y que no le cobren demasiado por ello, pues evidentemente no lo entiende. Y bueno, pues es que es complicado. Llevan muchos años mal educando al cliente. Va a ser difícil darle la vuelta, pero hay que hacerlo. No es sostenible. Siempre reeducar es muy complicado, siempre. En la parte de tecnológicas, en cuanto a esto de las comisiones y poder cobrar al cliente tal, ¿queréis aportar algo, Sergio, por ejemplo? Sí, por supuesto, encantado de... Pues se están tocando temas súper interesantes. El primer punto que quería decir y aportar un punto de vista es, no me parece que las comisiones de las plataformas sean altas, para nada. Y me baso básicamente en que las plataformas van a pérdidas prácticamente todas, y a pérdidas millonarias, enormes. Esto es normal, obviamente, porque están invirtiendo, porque hablamos de un mercado que no es maduro, donde hay una guerra de posicionamiento por conseguir a ese cliente, que esto repercute en lo que decía ahora Guillermo, ¿no? de los costes que no soporta el cliente final. Sería debatible si el modelo de ir a porcentaje que tienen las plataformas es el idóneo o no, desde su punto de vista. Pero insisto, de momento no se les puede achacar que cobren comisiones demasiado altas cuando son ellos quienes están yendo a pérdidas y quien asume los costes fijos, pues es en este caso del reparto y tal, ¿no? Al final, lo que decía Guillermo es la parte fundamental de toda esta guerra de posicionamiento, de todo este mercado aún no maduro donde compiten diferentes players. El beneficiado es el cliente final. Al final, el cliente final es el que se lleva las promociones, es el que tiene los costes de entrega gratis. Casi todas las plataformas tienen un modelo en el que se paga un pequeño canon mensual entre 5 y 9 euros aproximadamente, y ya tienes gastos de entrega gratis para todo el mes. Y al final, claro, esto es difícilmente soportable para las plataformas, porque cada vez que hagan un reparto, las plataformas van a tener que pagar a este repartidor. Entonces, de ahí no van a sacar dinero, pues tienen que intentar recuperarlo participando de la parte de beneficios que le gustaría tener al restaurante. Y decía Guillermo, importantísimo, hay que educar al cliente. Claro que esto tiene un coste. Pero aquí vamos a un problema global, a un problema aún mayor, que ¿depende esto de los restaurantes? Porque esto ya existe en el mercado. Estoy seguro que casi todos, si no todos los que estamos aquí, hay un momento en otoño donde nos llega nuestra cuota de Amazon Prime y ya tenemos envíos gratis todo el año. El cliente ha perdido la percepción de lo que cuesta que te traigan algo a casa. Estamos acostumbrados a que nos traigan todo gratis. Con lo cual, ese trabajo de educar al cliente no está en la mano ni de los restaurantes ni de los que participamos en el sector. Esto requeriría una reestructuración global que es muy difícil entender por dónde hay que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo que hay que hacer entre todos los agentes del mercado para entender cómo podemos hacer que ni el restaurante se sienta ahogado porque las comisiones le parecen altas, porque merman mucho su rentabilidad, pero que las plataformas que al final están en negocio deberán ganar dinero. Y además a esto hay que añadir ahora un elemento fundamental con el tema de la nueva ley de riders, que es cómo va a afectar todo esto. Es decir, al final las plataformas van a tener que asumir más gastos estructurales
gastos fijos. Pues vamos a ver hacia dónde gira todo esto. Tenemos el caso de alguna plataforma que ya funcionaba con este modelo y, de hecho, pese a ello, presume de ser la única rentable, ¿no? Pero aún así, insisto, va a haber mucho trabajo que hay que hacer de aquí de colocación. En este caso también, desde las empresas tecnológicas, tenemos que intentar aportar soluciones y lo hacemos, ¿no? Si al final de empresas tecnológicas desde el punto de vista de las plataformas de delivery a la hora de gestionarlo vienen problemas, también hay soluciones tecnológicas para solucionarlo. Pues, respecto a esta parte de riders, por ejemplo, en Delivery también hemos montado una nueva solución donde conectamos los pedidos directamente con diferentes plataformas de riders. Al final, en el mercado hay plataformas que son servicios solo de riders. Entonces, desde Delivery tenemos una solución que cualquier pedido que llegue al restaurante, el restaurante pueda subastarlo a diferentes empresas de reparto y asignar automáticamente a la que le ofrezca el mejor precio. Este modelo que las plataformas suelen llamar marketplace, que es el que comentaba Francesc, que ellos utilizan para hacer un reparto propio, ellos asumen el riesgo de tener repartidores propios contratados porque ellos tienen un negocio de ventas propias que funciona bien. Eso no es sostenible para la mayoría de los restaurantes, pero al final ahí va a estar la clave, es decir, en el que sepamos optimizar el servicio de reparto. Si al final somos capaces de, aunque tengamos diferentes canales de entrada de pedidos, somos capaces de a lo mejor agrupar 2 pedidos y dárselo al repartidor que nos está dando mejor precio, lograremos rentabilidad. Entonces, hay que intentar crear soluciones a todo esto, pero es muy complicado ahora mismo en la situación de mercado actual que todo el mundo se sienta conforme con la parte del pastel que se está llevando, digamos, ¿no? Yo estoy encantado, Sergio, porque con todos los melones que me has abierto me daba para otro debate que os voy a emplazar, pero ya, cuando acabemos este. Madre mía, qué maravilla, sí, a gusto. Marta, José, en este último aspecto que hemos tratado, que habíamos empezado con lo de las comisiones altas y cobrar al cliente y demás, ¿queréis añadir algo más, Marta, por ejemplo? Sí, yo por mi lado, tema comisiones, ¿no? El melón más grande. Estoy yo en desacuerdo con lo que ha dicho ahora mismo Sergio, pero porque Sergio estaba mirando la parte de los agregadores, ¿no? Si es justo o no es justo para ellos, y yo, por supuesto, por donde trabajo, por quien miro es por mi cliente, y que es la hostelería independiente. Y claro que para ellos, pues estas comisiones son un gran daño a sus márgenes, ¿no? Entendiendo que es un sector que tampoco trabaja con márgenes muy altos en su día a día, cuando trabajan directamente en sala. Si además a esto le añadimos ciertos porcentajes de comisión por pedido, hace que el beneficio que obtienen por pedido sea prácticamente nulo. Por tanto, la pregunta ahí entonces es ¿para qué vender, ¿no? A través de delivery si lo que estoy ganando pues tampoco me está permitiendo crecer al ritmo que debería? Nosotros desde Macro, en ese sentido, todos los productos digitales que ofrecemos son productos libres de comisión. Ya hablemos de reservas sin comisiones, ni por reserva, ni por número de comensales. También tenemos un sistema de pedidos libre de comisiones. No importa cuántos pedidos se hagan, siempre está la misma tarifa plana, porque entendemos que para el hostelero independiente, donde estos márgenes son tan bajitos, ¿no? Donde pueden ir mucho más ajustados, o donde hacer una previsión de ventas no se puede hacer como en un negocio de hostelería organizada, es mucho más sencillo para ellos explicarles cuál es su coste fijo desde el principio y que sepan a partir de qué pedido todo lo que ganen va a ser para ellos, ¿no? Entonces, eso es la manera que nosotros tenemos de trabajar con ellos para explicarles el delivery, ¿no? Y bueno, pues toda solución digital que utilizamos desde este punto de vista. Esto tiene un coste, pero a partir de aquí todo lo que ganes va a ser para ti. Es una manera de animarles también a que vean, ¿no? Realmente cuál es la relación entre coste y beneficio de la digitalización, que es algo que de primeras los hosteleros no suelen entender, ¿no? Porque ninguno nos hemos dedicado a explicarles desde el principio en qué consiste digitalizar un negocio, ¿no? No hay una respuesta clara todavía a este tema. En cuanto al tema de la entrega de los pedidos, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Con lo que decía Sergio, con lo que decía Guillermo, al final somos nosotros como consumidor final los responsables, ¿no? de todo esto, porque estamos malcriados y no queremos pagar por envío. Ni por la pizza, ni por sushi, ni por nada, ¿no? Yo, si no es Prime, igual ya ni lo pido, me pido otra cosa. Es un tipo de mentalidad nueva y yo sí que he visto un cambio de tendencia en principales agregadores de que cada vez se le imputa un coste superior al cliente final por el envío. Sí que lo estoy viendo, especialmente en 2 agregadores desde hace unos meses hasta ahora, pero también creo que esto al final
el consumidor final tendrá que, en algún momento, ¿no? Tendrá que asumirlo. No digo que empecemos a imputar todo el coste del transporte al cliente final, pero sí que de alguna manera empieza a generar un balance hostelero-cliente final, ¿no? Que les resulte pues, que rentable a ambas partes, ¿no? Que les beneficie a ambas partes. Pero creo que hay camino por recorrer en esto, ¿eh? Bastante, bastante. Hay camino por recorrer, sí. Cerramos ciclo, José. Bueno, no, yo tampoco queda mucho que aportar. Lo único, yo creo que sí que de cara a valorar costes, creo que es importante que los restaurantes, y esto sí que creo que como de cara a hacer una reflexión adecuada sobre si son elevados o no elevados, si son caros o no son caros esas comisiones, que no voy a entrar en valoraciones, creo que hay que poner encima de la mesa varias cosas. La solución tecnológica que aportan, el transporte que habrá que ver efectivamente dónde derivar esa comisión o dónde debe estar ese coste, y la inversión en marketing. No nos olvidemos que en caso de que el restaurante opte por tener una solución propia, deberá hacer algún tipo de inversión en algún punto. Estará en otra línea, pero esa inversión va a estar. Si quiere que su mensaje de que ese servicio de delivery llegue a los que eran sus clientes, a clientes nuevos, a lo que sea. Lo podrá hacer de una infinidad de maneras, pero está claro que va a tener que hacer algo y no vale simplemente con abrir las puertas y empezar a esperar a que lleguen los pedidos. Por eso digo que de cara a hacer esas valoraciones hay que poner encima de la mesa todo y no únicamente una de las distintas patas. Maravilloso, se nos ha ido la hora, y joder, me da rabia porque empezamos a tocar más palos, a abrir más melones, y bueno, me encanta porque dejamos a la audiencia con ganas de más, y bueno, pues seguiremos dando más, pero tenemos que ir acabando, y sí podríamos hacerlo pues con una última reflexión, si queréis, casi a modo de aspectos a tener en cuenta, no sé si consejos con todo esto del delivery, cada uno pues desde vuestro ámbito, ¿no? Por ejemplo, Guillermo, ¿tú qué podrías decir o qué consejos podrías dar, qué temas a tener en cuenta? Barra libre. Bueno, consejos pues a los hosteleros que quieran empezar, que hagan bien la cuenta de explotación de lo que les supondría hacer un delivery. No es un mundo fácil, pero sí que es un mundo interesante y a día de hoy imprescindible. Y bueno, dudo que queden muchos por ahí que no se hayan metido a día de hoy. Que traten de apostar por plataforma propia, evidentemente, para controlar el factor cliente y datos del cliente, perdón. Y bueno, pero evidentemente es interesante estar en todos los agregadores. Que traten de no dejarse acosar por ellos. Y luego, bueno, si tiene un volumen interesante y se lo puede permitir y sus operaciones admiten tener un integrador de todos ellos, pues también puede ser una opción interesante a explorar. Y luego por parte del cliente, pues es que yo soy el primero que también está mal educado. O sea, es que al final yo tampoco quiero pagar de más por los gastos de envío. Pero bueno, cada día empatizo más con ello, pues porque al final sé lo que cuesta. Y bueno, pues que poco a poco lo tendremos que ir asumiendo. Y lo dicho, o sea, también, al igual que Francesc, nosotros no apostamos por trasladarle ese gasto al cliente, no incrementamos precios para poder compensar ese tipo de pérdida de rentabilidad y demás. Los tratamos de asumir nosotros y que el cliente, pues tratar de encontrar un equilibrio. Yo creo que al final poco a poco se va a ir encontrando también con los agregadores. Y bueno, pues queda mucho camino. Al final cada año nos sorprenden y saca nuevas tecnologías, nuevas maneras de consumir y bueno, es bonito también verlo. Genial, gracias Guillermo. Francesc, venga, turno final y barra libre. ¿Qué nos dices? Muy bien, Nacho. Pues mira, yo simplemente deciros agregadores sí, por supuesto. Desde nuestra experiencia creemos que son unos buenos compañeros de viaje. No que tengan el control, mucho cuidado, y lamentablemente no todo el mundo puede estar con los agregadores, ¿no? O sea, tenemos que entender que, por ejemplo, tú no puedes llevar un cocido a domicilio. O sea, la sopa es muy complicada de transportar, la calidad, no hemos hablado del packaging, porque al final tiene que haber, el producto tiene que llegar en óptimas condiciones. No todo sirve para llevar a domicilio, eso es una realidad, ¿no? Entonces, agregadores sí, cuidado con el hostelero que quiere dar el salto a empezar con agregadores, a empezar a hacer el delivery, porque es posible que se encuentre que no tiene ningún tipo de rentabilidad y que la imagen de su restaurante se pueda ver mermada
otros seguramente todo lo contrario. O sea, las cosas al final hay que estudiarlas y ponerlas muy bien en la balanza para tomar las buenas decisiones. Y que han llegado para quedarse y tenemos que seguir conviviendo con ellos, pero que estamos desde mi punto de vista, nosotros estamos muy contentos y sobre todo plataformas como Delivery pues nos facilitan la vida desde el punto de vista en que te suprimen tablets e impresoras dentro de las cocinas, ¿no? Al final te simplifican un poquito la vida. Genial, mil gracias, Francesc. Amigos del packaging, cocidos en casa ya, por favor, esto tenemos que solucionarlo. Marta, venga, última ronda. Bueno, pues yo última reflexión. Los agregadores creo que tienen su razón de ser, tienen su función dentro del mercado, pero mi mensaje es que hay otras formas de hacer takeaway y delivery de forma rentable y que es responsabilidad un poco de nuestra, ¿no? de grandes empresas, de tecnológicas, hacer este acompañamiento a los hosteleros, sobre todo independientes, para conseguir que este canal sea también rentable para ellos. Así que ese es mi mensaje, que el delivery rentable es posible. Fantástico. Y cocidos también, ¿no, Marta, en casa? Sí, voy a pasar nota a mis compañeros de la parte de desechables para que empecemos a estudiarlo. Genial. José, dinos. Bueno, yo creo que sobre todo hay un punto y es que todos ellos abrieron sus negocios con ilusión y esto es parte de lo mismo. O sea, la aventura del delivery no deja de ser eso y deben vivirlo más como eso que no como un jardín que hablábamos antes, ¿no? En breve recuperaremos, confiamos, la normalidad, las salas volverán a llenarse, llevamos un año muy difícil, pero sin duda lo que esto ha enseñado es que la digitalización de los negocios les abre vías a tener una gestión más rentable de su propio negocio y también a abrir canales nuevos con los que complementar su negocio habitual. Desde el tenedor estaremos, obviamente, como llevamos 15 años haciendo, ayudándoles a que su negocio sea lo más rentable posible, a que su gestión de su sala sea la adecuada y a llegar a nuevos clientes y además les acompañaremos en lo que necesiten, como comentaba antes, sin ningún tipo de interés por nuestra parte, más que el de ayudarles en su día a día y así hacemos con el delivery. En este año que ha sido complicado hemos invertido más de 4,5 millones solo en España, 25 millones de euros en toda Europa para ayudarles a superar este año y acompañarles en este año y es lo mismo que vamos a estar haciendo en adelante. Genial. Y Sergio, te concedemos el honor de cerrar la sesión de hoy. Cuéntanos. Agradezco. No, pues al final, realmente, antes de esta reflexión, la sensación que me queda es que ojalá haya muchísima gente, muchísimos restauradores viendo este debate por todos los puntos tan interesantes que se han tratado. Creo que va a ser de mucho valor, porque al final a la reflexión final que voy, que es más o menos la que hemos mantenido muchos durante toda esta hora, es que hay muchas opciones, por suerte hay muchas opciones en el mercado, pero lo que deben hacer los restauradores es estudiarlas bien, entender qué es lo que se adapta a su negocio, entender cómo afrontarlo y elegir estos canales de venta. Que no se dejen llevar por dinámicas, que no se dejen llevar por lo que vean que funciona para otros, porque quizás no sea adaptable para ellos. Hay muchas opciones, pero hay que estudiarlas bien. El delivery es un negocio interesantísimo, donde de una manera organizada y bien estructurada se puede conseguir una rentabilidad de diferentes maneras. Y creo que ese es el plan, estudiar tanto los canales de venta como las soluciones tecnológicas que algunos podamos aportar, como las necesidades de su cliente en específico o, como bien estabais tratando ahora, las de su producto para que la experiencia del cliente al pedir a domicilio sea satisfactoria. Muy bien, pues con esto damos por cerrado el debate de hoy. Para mí es una satisfacción enorme cuando contamos componentes como vosotros. Nos refuerza absolutamente en los formatos como estos de aquí, de Food Service Talk, porque hemos, creo, arrojado luz en un montón de aspectos y no solo eso, lo hemos dicho antes, hemos abierto otro montón de melones, insisto con la expresión, que tenemos que tratar, si es que nos habéis obligado. Así que no os quepa duda que lo haremos y nos veremos muy pronto. Y bueno, para los que nos estáis viendo, por favor no os vayáis todavía porque nos queda una ponencia de lo más interesante de la mano de Rafa Liñán, CEO de Andi, con el siguiente tema que vamos a aprender hoy. Elimina el papel, digitaliza tus procesos de seguridad alimentaria como el APPCC
digital y el etiquetado. Os dejo con Rafa Liñán. Muchísimas gracias. Yo ya sí me despido. Hasta otra. Chao. Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Rafa Liñán, CEO de Intuwin, creadora de la solución Andi para la digitalización de los procesos de seguridad alimentaria, que es lo que en este webinar, que intentaré que sea lo máximo de práctico posible, pues veremos de forma breve. Permitirme irme al modo presentación. Y como os decía, hoy en este webinar organizado por Restauración News, enmarcado en los Food Service Talks, lo que veremos son dos ejemplos muy prácticos de cómo digitalizar los procesos de seguridad alimentaria, como podría ser el APPCC digital y el etiquetado. De hecho, veremos dentro del APPCC digital, que es muy amplio, un ejemplo. Os enseño un poco lo que veremos. Por un lado, como el ejemplo rey del APPCC digital, veremos el registro de temperaturas, es decir, cómo podemos digitalizar ese registro. Y por el otro lado, otro proceso importante de digitalizar es el etiquetado alimentario, ¿no? Cómo controlamos las caducidades secundarias pues de una forma digitalizada y controlado. Así que vamos a ello. Primero enseñaros que la solución con la que os voy a explicar de solucionar estos procesos, de digitalizarlos, se llama Andi, y esta solución tiene una parte que la ve la tienda o el restaurante, que es donde se gestiona todo, una parte de panel de control, que es ahí donde vemos, donde supervisamos todo lo que está pasando, donde vemos los datos de la información que se está generando, y evidentemente para el proceso de etiquetado pues tenemos la etiquetadora para poder imprimir las etiquetas, ¿no? Entonces, con esa información hoy en nuestro webinar veremos la parte que ve el restaurante, pero importante saber que tenemos estos tres elementos. Entonces, vamos a ver primero sobre el APPCC digital, como os decía, un registro que es uno de los registros reyes del APPCC digital, que es el registro de temperaturas. Entonces, para ponernos en contexto, actualmente, ¿no?, un registro de temperaturas que se hace en papel se suele parecer a esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es decir, un listado de todas las máquinas que tengo en un papel y cada día un espacio para poder rellenar a mano la temperatura, en ocasiones por la mañana o por la tarde, ¿no? Eso sería un ejemplo típico de un registro de temperaturas. Las temperaturas, como muchos de vosotros sabéis, se aplican pues a los equipos que hay en cocina, los congeladores, las neveras, etcétera, que es importante para controlar, ¿no?, la temperatura por seguridad alimentaria, pero también puede ser que tomamos temperatura de elaboraciones en caliente, del primer preparado que hacemos del día. Todo eso normalmente pues también se incluye en el APPCC. Y también, ¿no?, es común en la recepción de productos tener que tomar la temperatura
de algunos de los productos para comprobar que no se rompe la cadena de frío y que nuestro proveedor nos está sirviendo ese ingrediente o ese alimento de una forma correcta, ¿no? Con lo cual, el registro de temperaturas, que es el que he querido poner aquí cómo se digitaliza, es un registro que se utiliza habitualmente. Pues, como ejemplo de este registro, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos digitalizar. Es decir, ya todos nos imaginamos este registro en papel, pero vamos a ver directamente en la solución Andi cómo lo hemos digitalizado, ¿no? Entonces, aquí ya estamos directamente en Andi y os tenéis que imaginar pues que es un turno normal, ¿no? Y lo que nos aporta el hecho de digitalizar nuestros registros es que podemos guiar al empleado, ¿no? Indicarle en cada momento, si en la apertura, en la comida o en el cierre, cuáles son las tareas que se debe de hacer, ¿no? Como veis, en esta demostración tenemos varios registros, pero este webinar, que pretende ser más práctico y concreto, pues vamos a ver el de temperaturas. Como veis aquí, ya en el ejemplo, ¿no? Podemos ver que el software nos está indicando que tenemos un porcentaje realizado y que nos quedan algunas tareas por hacer, ¿no? Eso es interesante porque nos permite pues avisar y guiar a los empleados. Entonces, entramos, ¿no? Y aquello que hemos visto en papel, ahora estamos viendo que el empleado solamente tiene la visión de qué es lo que tiene que rellenar hoy, ¿no? De forma que conseguimos guiar al empleado y decirle, oye, hoy tienes que tomar la temperatura del refrigerador principal 1, del 2, de la nevera 1, ¿vale? Esto está a modo de ejemplo, con algunos ya rellenados, ¿no? Fijaros que también podemos decir pues que solamente se puede hacer hasta una hora determinada, con lo cual pues podemos incluso obligarles a que no se pueda hacer en esa hora. Fijaros que el digital nos aporta pues muchas opciones de configuración. Aquí pues igual, ¿no? Igual que lo escribimos en papel, miramos la temperatura de ese refrigerador y la anotamos. Este dato ya queda anotado en el sistema y con lo cual sabemos que el usuario Raúl Rivera, que es con el que me he registrado yo, en el día de hoy a una hora concreta pues tomó esa nota, ¿vale? Esto desde esa temperatura, perdón. Desde el panel de control es posible, ¿no? Pues ver toda esa información que se está registrando, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo de ese registro de temperaturas. El hecho de digitalizarlo nos permite que cuando una temperatura está fuera de rango, por ejemplo, vamos a poner esta temperatura de refrigerador a 6 grados, podemos conseguir que, en este caso, Andi nos indique que la temperatura está fuera de rango, ¿no? Y aquí pues detallar el procedimiento que la marca determine que hay que seguir, que puede ser pues, ¿no? Desde volver a hacer una comprobación, desde llamar al servicio técnico, lo que sea necesario, ¿no? Y lo que determine el diagrama de flujo para el control de las temperaturas. Todo esto, el hecho de hacerlo en digital, pues nos permite implementarlo, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el papel no te puede lanzar estos mensajes cuando has escrito una temperatura fuera de rango, ¿no? Y en este caso Andi sí que lo puede hacer. Y hasta aquí, ¿no? Pues hemos visto cómo un registro de temperaturas se puede llevar de forma digital. Si nos vamos, por ejemplo, a otro registro de elaboraciones, pues, ¿no? De forma, digamos, similar, podemos configurar las diferentes temperaturas que haya que tomar de alimentos, ¿vale? Con lo cual, con esta digitalización de ese registro estamos consiguiendo que esta información, el dato, esté disponible desde cualquier lugar, desde un panel de control, ¿vale? Así que, volviendo a la presentación, sobre este bloque, ¿no? del APPCC digital con el ejemplo de la temperatura, pues podemos concluir que reducimos los errores que pueda haber
al escribir a mano, al no interpretarse bien la información, y conseguimos que el proceso sea mucho más guiado y unificado, ¿no? Es decir, desde una central es posible pues indicar todos los parámetros que hay que controlar. De la misma forma conseguimos que toda la información esté actualizada, y un punto muy importante es que identificamos la persona que ha realizado el registro y en el momento que lo ha realizado, que esto con el papel no lo podemos llegar a saber. De manera que conseguimos mayor control, y el hecho de que sea en digital nos aporta un ahorro de tiempo importante. Nosotros, dada nuestra experiencia, pues hemos podido cuantificar ese ahorro de tiempo, tanto de papel que nos ahorramos, ¿no? Y considerando que de media pues se invierte más de 7 horas a la semana por establecimiento dedicadas a rellenar estos registros, y que eso se reduce a 4,2, ¿no? Y de la misma manera se reduce el tiempo de gestión en los locales, ese tiempo transformado en dinero podemos llegar a determinar que ahorramos hasta más de 3.000 euros por el hecho de digitalizar tu APPCC, consiguiendo además mayor control, ¿no? Con lo cual pues es una ventaja muy importante que, si lo multiplicamos por los diferentes locales que pueda tener nuestra marca, pues es fantástico, ¿no? Entonces, esto, hasta aquí hemos visto el etiquetado, ¿no? Que al final pretendemos ser un webinar muy práctico, y hemos visto el etiquetado el registro de temperaturas, pero todos esos registros todos los registros de la APPCC se pueden digitalizar de forma similar, ¿no? De manera muy ágil, guiada, consiguiendo pues las mismas ventajas. Y ahora, ¿no? Para aportar otro proceso dentro de la seguridad alimentaria que nos permite digitalizar una solución como Andi, pues os quiero enseñar el etiquetado alimentario. En este caso, el etiquetado de caducidades secundarias, que es aquel, ¿no? De controlar las caducidades secundarias en cocina de un bacon que abro por la mañana o que llevo a una mesa de preparación, ¿no? Todo ese alimento o ingrediente que lo necesito para mis elaboraciones y que al manipularlo pues cambia la caducidad. En las cocinas es obligatorio, ¿no? Y necesario controlarlo. Entonces, actualmente la solución más común es hacerlo a mano, pero eso implica una posibilidad de error alta, con lo cual hay unos riesgos de que no estemos controlando bien esa trazabilidad y esa caducidad, y además es muy lento, porque tener que replicar muchas veces la misma etiqueta y además tener que recordar mentalmente la fecha de caducidad, pues no, lo hace muy lento, la productividad es muy baja. Y también pues puede ser incomprensible, es decir, ¿cuántos de nosotros no escribimos algo y después no sabemos lo que hemos puesto? En ese sentido, todo eso también lo podemos digitalizar. Y en vez de trabajar con un listado de caducidades, ¿no? Como podría ser que hay que tenerlo disponible para poderlo memorizar y poderlo trabajar, pues podemos trabajar de una forma diferente. Y de la misma manera vamos a ir a Andi, ¿vale? Volvemos a las etiquetas y vamos a la parte de etiquetado, ¿vale? Esta solución lo que nos permite es introducir todos esos productos e ingredientes, ¿vale? Con su fecha, su tiempo de caducidad, de manera que conseguimos que la máquina, el software, gracias a que tiene ese dato, esa información, pues puede calcular de forma automática la caducidad y a la hora de la etiqueta mostrarla, ¿no? Entonces, como vemos, es muy sencillo localizar los productos gracias a que los tenemos categorizados, ¿no? Aquí podemos ver todos los quesos, o podemos etiquetarlos por las diferentes fases de producción, pero vamos a ver un ejemplo con el bacon. Es decir, el bacon, si por ejemplo lo llevamos a una mesa de preparación, como vemos en la previsualización de la etiqueta, la fecha ya me calcula 24 horas, ¿no? Desde el momento de ahora. Entonces,
ya esa etiqueta, que ahora la veremos en la presentación, ya se imprime con esa información, y lo único que ha tenido que hacer la persona que imprime la etiqueta es seleccionar que necesita un bacon, una etiqueta de bacon para la mesa de preparación, ¿no? Pero el bacon, ¿no? Puede ser que necesitemos una etiqueta para abrirlo en la apertura, y que, como digamos, perdamos referencia del lote y tengamos que mantener esa trazabilidad, pues sea importante volver a escribir el lote en la etiqueta. Pues de la misma manera, estas soluciones, ¿no?, nos permiten escribir el lote, escribir la fecha de caducidad, ¿vale? Y que esa información ahora mandemos a imprimir las etiquetas que necesitamos, y que la información que sale, que acabamos de introducir, también esté en la etiqueta. De manera, ¿no?, que no perdemos trazabilidad, y como veis, el hecho de que Andy ya conoce la información de los productos, según el estado, te pregunta lo que necesita esa etiqueta, ¿vale? Con lo cual, de una forma muy sencilla y muy ágil, conseguimos etiquetar, ¿vale? Vamos a ver la etiqueta. Porque una vez mandamos la orden de impresión con la información a la etiquetadora, ¿no?, pues se genera una etiqueta justamente con toda esa información que acabamos de introducir, pero con la fecha de caducidad ya calculada de forma automática. Con la persona que imprime también podemos introducir las siglas de forma automática, ¿no? Incluso podemos aportar una ayuda visual para indicar qué día de la semana caduca, ¿no? Y el estado de conservación es una información que podemos introducir ya en el sistema, con lo cual estamos imprimiendo una etiqueta muchísimo más rápido con toda la información que se necesita, ¿no? Con lo cual, pues reducimos errores, aportamos ese cálculo automático, y conseguimos que la información de caducidades siempre esté actualizada, porque esa información no la tienen que introducir los restaurantes o el personal, sino que lo introduce pues el departamento de calidad o la persona responsable de calidad, ¿no? Con lo cual, pues ganamos mucha más eficiencia. Igual que eficiencia, pues ahorro de tiempo, es decir, también tenemos ese ahorro de tiempo, y la experiencia que nos aporta la solución Andy es que depende, ¿no?, de la etiqueta, de los campos que tenga cada etiqueta, hay un ahorro diferente de tiempo, pero siempre ahorramos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues hemos calculado de media, en unos procesos que son estándar, ahorramos casi 27 minutos por cada hora que actualmente se etiqueta a mano. Es decir, si pensamos en todo el tiempo que están etiquetando actualmente a mano, pues reducimos un 44,75% ese tiempo que se puede dedicar a muchísimas otras tareas más productivas, ¿no? Y además ganamos más control, porque sabemos en todo momento qué se está imprimiendo, tenemos un récord, un histórico de qué etiquetas, con qué lotes, con lo cual podemos hacer simulacros de trazabilidad, y eso es lo que nos aporta, ¿no?, el digitalizar la trazabilidad, ¿no? Y como conclusiones, ¿no?, después de este webinar que hemos visto dos pinceladas de un proceso del APPCC digital y el etiquetado, pues decir que nos ayuda a mejorar la trazabilidad del etiquetado de alimentos gracias a esa automatización. Eliminamos el papel en los registros del APPCC, que conseguimos digitalizarlos. Tenemos un mayor control de todo, del APPCC, del etiquetado. Es decir, el control es muy importante, ¿no?, para asegurar que las cosas se hacen bien. Y en el caso que haya varios locales, los controlamos todos desde un único lugar, ¿no?, que sería ese panel de control, ese dashboard con toda la información, todos los datos de todo lo que está pasando en nuestros locales. Ahorramos tiempo, ya hemos visto los ahorros de tiempo, y unificamos procesos. Muy importante que el hecho de digitalizar nos permite que todas las ubicaciones de nuestros negocios trabajen de una forma similar, con los mismos procesos. Y por último, al final, disponer de toda esta información en tiempo real, de una forma fácil de interpretar, nos permite tomar decisiones de qué cambios tenemos que hacer en nuestros procesos,
cómo tenemos que mejorar, qué se está haciendo y qué no, con lo cual podemos con la información pues tomar muchísimas mejores decisiones, ¿no? Y hasta aquí pues este webinar práctico en el que hemos visto cómo digitalizar el registro de temperaturas de la PPCC, que se aplicaría a muchos otros registros, y el etiquetado alimentario pues, en el caso de las caducidades secundarias. La digitalización de los procesos de seguridad alimentaria es muy amplia, hay mucho por trabajar, todo se puede llegar a digitalizar, y por eso os animo a que si os interesa, pues que nos solicitéis más información en andyapp.io o directamente que me escribáis a mí mismo en rafa@andyapp.io. Un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias por vuestro tiempo y espero que este webinar pues, haya sido de vuestro interés. Un saludo.